¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a una nueva edición de Frutos del País. Esta forma que tenemos de comunicar todo lo que le pasan a las economías regionales de la Argentina, aquello que se le da a llamar las economías extrapampeanas. Y nos vamos a ir a la Patagonia, al Alto Valle de Río Negro, en Neuquén. Allí está Miguel Giacinti, uno de los especialistas internacionales, uno de los consultores en la materia que más sabe de nuestro país y al que siempre le consultamos cuando queremos averiguar un poco en qué le está pasando a la fruticultura valletana. Miguel, buen día, ¿cómo estás? Un placer saludarte, Horacio. Muy bien. ¿Seguimos en crisis? Sí, como actividad frutícola sigue en crisis. Simplemente la ley de emergencia fiscal dilató pago, fue un fenómeno financiero, no económico. Si ahora te hay que devolver la plata, pero no cambió la situación económica de la fruticultura. ¿Cuántos años dan? ¿10? En realidad, la crisis que podemos hablar, hay dos crisis. Una crisis que fue cuando fue la convertibilidad, producto del atraso cambiario. Luego, con el 2001, hubo un tipo de cambio que a valores de hoy estaríamos hablando de 170 pesos, con lo cual eso ayudó a generar un reimpulso económico en todas las actividades agroexportadoras y resolvió gran parte del problema de endeudamiento que había previo al 2001 de la convertibilidad. Y esa fue la primera crisis, que el tipo de cambio fue un factor que hizo el cambio, si querés, no la tecnología ni la gestión, fue una cuestión de tipo de cambio. Y luego tenemos la crisis que se empieza a originar en el 2010, de nuevo, por un atraso cambiario, pero que, digamos, no ha habido ese fenómeno rebote de tipo de cambio que tuvieron en el 2001, porque fue el fenómeno de la recuperación de la economía argentina del 2003-2004, y entonces sí, o sea, son crisis recurrentes, no resueltas porque en realidad nunca se planteó resolver las crisis, sino amortiguar el impacto de estas crisis, pero nunca se puso en agenda cómo resolverlo estructuralmente. Ahora, ¿esa crisis repercute en descapitalización, en reducción de oferta? ¿En qué hace eje? Básicamente hay dos o tres teorías, pero todas tienen un elemento común que es su impacto. Por ejemplo, del 2010 al 2019 se perdieron más de 4 millones de jornales de trabajos en la actividad de manzana y pera. Primer impacto, se redujo la economía, expulsó mano de obra, 4 millones de jornales. Para que tengamos una idea, estamos hablando más de 3.000 millones de dólares del 2010 al 2019 en materia de salarios. Los salarios de estos 4 millones de jornales son más de 3.000 millones de dólares. La recaudación tributaria del sector disminuyó 700 millones de dólares. Primero, por el componente impositivo en los salarios, y segundo, porque el salario a su vez tributa impuestos cuando realiza compras a través del IVA, por ejemplo, por decirte un impacto. Entonces, hubo un gran deterioro en las cuentas fiscales, más o menos son 700 millones de dólares, hubo unos 3.000 millones menos de salarios, y la descapitalización del sector en la parte privada fueron 500 millones de dólares. Como te das una idea, hay un efecto multiplicador muy grande, es decir, cada dólar que pierde digamos, el sector privado, el productor empresario, el impacto es muy grande en salario y muy grande también en impuestos. ¿Por qué? Porque tenés mucho valor agregado. Pensás que una hectárea de fruticultura genera 180 jornales por hectárea, cuando en cereales tenés un jornal por hectárea, y cuando vos en cereales tenés 500, 600, 700 dólares por hectárea de capital de trabajo para hacerla funcionar, en la fruticultura estás hablando de más de 20.000 dólares para hacerla funcionar. Es decir, el valor agregado que tiene la actividad frutihortícola es de enorme impacto y por eso el efecto multiplicador. Cada dólar que pierde un productor le genera más de $1 de pérdida en impuesto al Estado y a su vez genera después otros costos adicionales. Es decir, que es, digamos, un sector vital y estratégico que, como me preguntaste al principio, crisis recurrentes que no fueron tratadas para resolverlas, terminan impactando en otras cosas. Ahora, ese cuello de botella
termina en una menor calidad de fruta? Eso es inevitable porque imaginémonos, y esto fue un poco el trabajo de investigación, es decir, si la fruta vale menos por distintos motivos, por una cuestión de costo, si vale menos, el productor no tiene todos los recursos para hacer una fruta de calidad el año siguiente. Y como no hace calidad, vuelve a recibir menos todavía y es una situación descendente en materia económica. Incluso es un fenómeno muy interesante porque hasta ahora habrás escuchado que las crisis frutícolas del valle tienen que ver con variedades viejas, tienen que ver con que se descarta mucha fruta. En realidad ninguno de esos dos elementos es lo sustancial, lo importante. Lo que estudiamos es cuánto impacta la calidad. ¿Por qué? El consumo en Argentina de fruta, que el trabajo lo que hace es innovar y presentar un diagnóstico de 15 años de consumo per cápita de fruta en cada una de las especies, está claro que Argentina está consumiendo 129 gramos día de frutas, cuando la Asociación Nutricionista Argentina te pide que como mínimo tenés que estar consumiendo 300 gramos. Y estamos 57% por debajo de lo que recomiendan los nutricionistas en Argentina. O aún por debajo del mínimo que establece la Organización Mundial de Salud, que son 200 gramos por día. Entonces, cuando vos empezás a recopilar y analizar los trabajos de investigadores, de publicaciones científicas, que hablan del fenómeno del consumo de la fruta en Argentina, resaltan dos cosas. Que la calidad de fruta del consumidor que percibe a la hora de querer comprar no le satisface. Y hay varios trabajos de varias universidades muy interesantes. Y a su vez hay otros trabajos que te dicen que a misma fruta, en Francia, la gente ve lo importante que es consumir esa fruta y es más tolerante con el aspecto, pero que en Argentina no hay tolerancia. Es decir, si me gusta lo compro, si no me gusta, por más que digan que es bueno, no lo voy a comprar. Esos dos trabajos nos están explicando por qué Argentina consume el 50% menos de lo que tendría que consumir de frutas, con un impacto obviamente después en salud. Y también dijimos, bueno, pero si esto es vital para que Argentina recupere un problema de salud, estamos hablando del COVID, y solamente por problemas vinculados a un déficit de consumo saludable donde está fruta y hortalizas, tenemos más de 200.000 muertes por año en el país, y más del 70% del gasto de salud está vinculado a eso, que es muy interesante el planteo. Entonces decimos, bueno, evidentemente, si queremos resolver un problema de población saludable y que consuma más, la calidad es vital. Entonces nos preguntamos, ¿cuánto de la calidad explica la crisis del valle? ¿Qué nos encontramos? Que entre el 2010 y el 2019, el 60% del deterioro del valle es pérdida de calidad. Entonces... Ahora, un mundo que a partir de la pandemia encuentra en las frutas y en las verduras la salida o la alternativa para decir, tengo que estar más sano para defenderme de lo que me ataque. Seguro, y ese es el fenómeno nuevo del COVID, que en realidad, el COVID como otras pandemias, que no, bueno, otras crisis, digamos, de virus, acordemos que el SARS empezó en el 2002, la crisis de aviar, la porcina, pasó lo mismo, la gente actuó consumiendo más frutas y verduras, no es nuevo el fenómeno, lo que es nuevo es el impacto global del COVID y entonces la necesidad de consumir a nivel mundial más frutas y verduras. Ahora, ¿qué vemos a través de eso? Falsos paradigmas. Por ejemplo, si uno dice, bueno, yo produzco frutas y verduras y restringo la importación, en muchos países, a pesar de que es consciente que necesita consumirlas para fortalecer su sistema inmunológico, si no tiene buen aspecto, no lo compra. Es como que evalúa, es caro y de baja calidad. Entonces, así como te comenté que dicen en algunos países que investigaron, dicen, no, en Francia son más tolerables a calidad, pero otros países, muchos otros, no. Entonces, lo que se está buscando con la pandemia es frutas y verduras de calidad. ¿Y qué pasa? En la medida que lo pueden encontrar, va bien. Entonces ahí empieza a jugar otros aspectos. El empaque, por ejemplo, la gente busca que la fruta y la verdura no esté suelta, que esté
empaquetada para darle más garantía de que no está contaminada, estos fenómenos. Pero la calidad se vuelve como el eje central a la hora de consumir frutas y verduras, no solo en Argentina, sino en otros países que son relevantes para el consumo. Entonces, un poco acá empieza a plantearse que si queremos resolver el problema del déficit del consumo de frutas en Argentina, que ese déficit además está en verduras, y que ese déficit le está generando al país, público y privado, más de 13.000 millones de dólares anuales de gasto. Ese es el número que parece impactante. Por otro lado, resolver la crisis solo es posible si se pone un recurso para que se produzca calidad. Por ejemplo, las variedades nuevas, es perfectamente estratégico pensar que una reconversión, una crisis puede ser variedades nuevas, sí, pero una variedad nueva es muy cara. ¿Hay un segmento nicho para pagarla? Sí. Pero si el Estado pone plata para hacer nuevas variedades, no está resolviendo la crisis del déficit del consumo en Argentina de frutas. Sería financiando un negocio estratégico para generar más dólares. Esto es correcto. Pero la realidad es que el foco, por una cara de la moneda, tengo crisis en el sector frutícola, y cada dólar que el Estado no ponga para resolver los problemas frutícolas del país, cada dólar que no ponga, está poniendo $2 al final de la cadena en un problema de gasto en salud, los 13.000, que son casi 13.800 millones de dólares anuales. Y a su vez, como tiene mucho valor agregado, sobre todo frutas, y frutas que se vendan frescos, no industrializadas, porque el limón es 80% industria y 20% en fresco, pero manzana, pera es al revés, es 80 en fresco, 20 en industria. El Estado pierde dinero en recaudación por el efecto multiplicador de la mano de obra, que se necesita muchos jornales. Entonces, cada dólar que el Estado no quiere poner para resolver estructuralmente un problema de fruta, le está costando a ese mismo presupuesto del Estado más de $2 al final de la cadena. Es decir, que bajo ningún punto de vista uno puede pensar que la fruticultura o la fruticultura no es estratégica, totalmente al contrario. Es estratégica porque te genera empleo, es estratégica porque te genera recaudación, es estratégica porque te reduce el gasto en salud al final de la cadena, digamos, y con menos plata resolves más problemas. Entonces, este fenómeno nuevo de debate, si querés, de esta nueva visión, de este nuevo paradigma de dos caras de una misma moneda, ponerlos y mirarlos, creo que es el debate que necesita Argentina, que es una razón. Por esto que me preguntaste al principio, hace muchos años que se viene pateando los problemas estructurales de la fruticultura, pero nadie vio o nadie puso arriba a la mesa que eso hoy le cuesta 13.800 millones de dólares anuales al Estado en gasto en salud. Miguel, la última, ¿cómo está viniendo la campaña? La campaña de la fruta del Valle viene bien en dos aspectos. Primero, hasta ahora tenemos una muy buena floración, una temporada que viene prometedora en que tendríamos una cosecha superior al año pasado. Acordate que el año pasado también se hablaba que iba a ser menor, y yo te planteaba que no, que iba a ser más importante en pera de lo que se pensaba, que faltaba 20% de pera, en realidad terminó registrándose casi un 10% más. Por ahora, lo que estamos viendo climáticamente es una que puede exceder inclusive a la temporada esta que estamos terminando, la cosecha de pera. Ahora, no está definido porque el clima es el que manda al final de la historia, pero en principio estamos en presencia de una temporada que tiene muchas oportunidades. En primer lugar, porque viene abundante cosecha, que si es con buen calibre es doblemente bueno, porque lo que vale es el calibre. El que tiene calidad en un mundo con COVID demandando calidad, tiene buen precio. Entonces, de acá viene lo otro que decíamos, no es cualquier fruta lo que se está demandando. Entonces, lo que estamos viendo es un año de oportunidad con calidad, con buen calibre, digamos, y obviamente, no menor, no se ve problemas en el horizonte con los otros competidores. ¿Qué sería un problema? Una gran cantidad de volumen de cosecha en un país que compite con nosotros, por ejemplo. No, eso no se está viendo hoy. Entonces, en general, estamos visionando una muy buena temporada, que es mejor que esta, y esta fue buena.
Miguel, te agradezco mucho estos minutos, la charla de siempre, los conocimientos de siempre y la claridad. Espero verte pronto y te mando un abrazo. Gracias, Horacio, un placer saludarte. Miguel Ángel Giacinti, consultor internacional, un especialista en frutas, en hortalizas, contándonos esto, ¿no? ¿Cuánto se podría solucionar en la Argentina? ¿Cuánto más sano viviríamos los argentinos? ¿Y cuánto mejor viviría la fruticultura si nos ocupáramos de ella?